Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es una bendición estar con ustedes esta mañana y poder compartir el misionero del día de hoy, que es acerca de un jovencito de 28 años y se titula El don de lenguas. Anatoly le prometió a Dios que estudiaría para ser pastor si se curaba de la larga enfermedad que él padecía. Él vivía en Kazajistán y no tenía ninguna esperanza de ser admitido en el seminario, pues era de familia muy pobre y vivía en un pueblo muy humilde. Anatoly no tenía dinero. De hecho, un poco en contra de su voluntad, Anatoly se había mudado a Rusia para trabajar. Dios, ¿qué quieres de mí? Oraba cada día. Y mientras lo hacía, sentía la misma respuesta de parte de Dios. Estudia para ser intérprete. Anatolí no podía evitar reírse cuando escuchaba eso. Él no era un gran estudiante y además todos en su familia eran ingenieros y nadie hablaba ningún idioma extranjero. Pero por alguna razón no podía quitarse de la cabeza la idea de estudiar diferentes idiomas. Un día, Anatolí fue a Kazajistán a visitar a su madre y le dijo: Mamá, quiero estudiar traducción e interpretación. Su madre estaba sorprendida. Hijo, tú solo hablas ruso y kazajo, le dijo. Ese tipo de trabajo no es para ti. Pero la idea le persistía en la mente de Anatolí. Por eso su madre aceptó de todas maneras ir con él a la ciudad donde él quería estudiar, la ciudad más cercana en la que había una universidad que ofrecía clases de inglés. Sin embargo, Anatoly no aprobó el examen de ingreso, así que los dos regresaron a casa muy tristes. Aún así, Anatoly no podía sacarse aquello de la mente. Un día estaba leyendo la Biblia y cuando estaba sentando bajo el árbol leyendo la Biblia, se dio cuenta por primera vez de que la capacidad de hablar varios idiomas es un don del Espíritu Santo. A, uno, a unos Dios les da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros por el Espíritu palabra de conocimiento, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Y esto lo podemos encontrar y leer en Primera de Corintios 12 del 8 al 10. Anatolí inclinó la cabeza y oró. Amado Dios, por favor dame ese gran don. Un mes después, caminando por las vías del tren, encontró un libro de texto de conversación en inglés. Cuando volvió a casa, abrió el libro y leyó frases sencillas en inglés y en ruso. Tras leer 2 páginas, cerró el libro y reflexionó sobre lo que acababa de leer. Recordaba cada palabra que había leído en inglés. Aturdido, repitió cada palabra en inglés una y otra vez en su mente. ¿Esto es posible?, pensó. ¿Esto es una especie de fantasía? Abrió el libro y leyó 10 páginas más y cerrándolo de nuevo, se lo entregó a su madre. Mamá, lee cualquier frase de este libro en ruso, le pidió. Ella leyó varias frases que Anatolí después dijo en inglés. Conmocionado, se preguntó si había recibido el don de lenguas por el que él había orado. Al poco tiempo, Anatoly se inscribió en un curso de inglés en su ciudad natal y 2 meses después alcanzó el nivel intermedio. Luego se dedicó a cosechar sandías y con el dinero que ganó se compró su primer computadora portátil. Tras cosechar más sandías y más sandías y más sandías, se compró un teléfono celular y comenzó a pagar el servicio de Internet. Con esa tecnología a su disposición, pudo aprender muchísimo, muchísimo más inglés en línea. Al año siguiente, se matriculó en la misma universidad en la que el año anterior había suspendido el examen y no lo pasó. Así que comenzó a tratar de ingresar en la universidad. Esta vez había recibido una puntuación perfecta.
Su inglés era tan bueno que la universidad lo envió a un concurso nacional, ¿lo pueden creer? El decano de la universidad, que había sido muy duro con Anatoly por faltar a clase los sábados para ir a la iglesia, cambió de opinión cuando Anatoly quedó en segundo lugar y ganó $200 en el concurso. Quiero ir contigo a la iglesia, le dijo el decano, y fueron juntos ese sábado. Anatoly se graduó con honores en dos idiomas, inglés y turco, pero sabe ruso, kazajo, inglés y turco. Así que ya sabe 4 idiomas. Y no era suficiente para él. También estudió español durante 4 meses en una escuela adventista. Entonces, los dirigentes de la iglesia lo enviaron a Argentina para que perfeccionara su español. En la Argentina, Anatolia aprendió también portugués. Cuando regresó a su país, comenzó a trabajar como intérprete y profesor de idiomas para la iglesia adventista de Kazajistán durante 3 años. 9 años después de haberle prometido a Dios que le serviría como pastor, Anatoly fue enviado a la Universidad Adventista de Saucik para estudiar teología. Por fin, su sueño se estaba haciendo realidad. Anatoly cree fielmente que el don de lenguas y los demás dones del Espíritu no fueron dados solo a la iglesia cristiana primitiva, sino la actual también. Nuestro Dios es hoy el mismo y ayer, dice Anatoly. Si le pedimos sus dones, Él nos los dará conforme a su voluntad. ¿Por qué no tenemos hoy los dones del Espíritu? Simplemente, quizá, porque no los pedimos. En una ocasión, un amigo de Anatoly le dijo que nunca había recibido un don del Espíritu y él le preguntó si alguna vez lo había pedido a Dios. Sorprendido, el amigo miró a Anatoly y le dijo que nunca lo había hecho. Anatoly tiene planes de regresar a Kazajistán para servir a Dios como pastor tras su graduación. Imagínense eso, un pobre niño kazajo que habla tantos idiomas, dice Anatoly. Dios es grande. Parte de las ofrendas de este 13º sábado de este trimestre ayudarán a la escuela adventista de Sauski construir su propio edificio en el campus de la universidad. Actualmente, esta escuela imparte sus clases en las aulas de la universidad, pero nuestras ofrendas ayudarán a que los niños tengan sus propias aulas. Gracias por planificar una ofrenda generosa. Y bien, hermanos y hermanas, este fue el misionero, pero sin embargo quisiera compartir con ustedes algo muy importante. El adventismo en Rusia comenzó como un movimiento misionero laico iniciado por colonos alemanes tras emigrar a Rusia en 1870. Se convirtieron al adventismo y comenzaron a enviar publicaciones adventistas en alemán a sus amigos y familiares en Rusia. En las purgas, ese así se llama el lugar, de principios de la década del 1930. Muchos pastores adventistas y miembros de la iglesia en Rusia fueron arrestados y exiliados en ocasiones sin que se presentaran cargos contra ellos. A los que no eran arrestados se les negaba los derechos civiles y las raciones de alimentos. Además, sus hijos no podían matricularse en ninguna escuela. Los pastores, por su parte, debían pagar un impuesto profesional especial que a menudo exigía su ingreso, obligándolos así a abandonar su trabajo. Ahora en Rusia todavía, aunque las cosas han mejorado, hay situaciones difíciles. Am, Nuestro amigo Anatoly en el misionero fue muy bendecido por tener el privilegio de poder acudir a la escuela sin mayor problema, aunque no le daban el sábado al principio, después su fe fue reconocida y hasta el decano quiso ir con él a la iglesia. Ojalá que cada uno de nosotros sigamos el ejemplo de fe y perseverancia y pedir por el Espíritu para que tengamos un gran don. Hasta luego, feliz sábado.